12 de mayo de 1931, 8 de la mañana, Asilo de San Manuel, Iglesia de San Pablo, Iglesia de la Aurora María y Ermita de Zamarrilla. El Asilo de San Manuel, que estaba situado en la calle Fortuny, era gestionado por la Orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y lo mantenían gracias a donativos y la limosna que pedían por los domicilios. Impartían enseñanzas a niñas internas pobres hasta que cumplían la mayoría de edad y a niñas externas de los alrededores. Tras el asalto a la iglesia del Carmen, el mismo grupo se desplazó hacia el asilo. Las monjas y las internas habían desalojado el edificio. Una de las monjas de mediana edad fue vista por unos mozalbetes que la persiguieron un buen trecho, con bromas y amenazas, hasta que la monja fue protegida por un caracterizado republicano que por el arroyo del Cuarto la llevó a determinada casa donde aquella quería refugiarse. Alrededor de las 8 de la mañana violentaron las puertas del asilo, comenzando el saqueo y la destrucción. Mezcladas con las turbas iban mujeres que entraban y salían constantemente, llevando escondidas bajo los delantales, ropas, enseres y objetos que robaban de la residencia de las monjas y las internas. Penetraron en la capilla del asilo donde se veneraba la imagen de la Purísima Concepción, empezando a destrozar los altares y enseres religiosos. El saqueo de San Manuel estaba en su apogeo. Arrancaban las puertas, las ventanas y los postigos de sus marcos y las arrojaban a la calle. Después tiraron las cunas de los niños, sillas pequeñas y mantas, encendieron una nueva hoguera y luego otra más. Se estaban destruyendo las provisiones de las monjas, los alimentos que habían mendigado para sus huérfanos, e incluso los botes de aceite, sacos de harina y arroz, cajas de bacalao, todo fue arrojado a las llamas. Hizo acto de presencia el gobernador civil Jaime Morente, quien, pistola en mano y ayudado de varias parejas de soldados, logró que cesara la destrucción del asilo. Cuando se marchó, el saqueo continuó, a pesar de que algunos soldados permanecieron en las inmediaciones. Aproximadamente a las 8 de la mañana se produjo el asalto a la iglesia de San Pablo. En este caso se unieron a los asaltantes niños y jóvenes que vivían por los alrededores. Todos ellos, con una furia tremenda, lograron rápidamente violentar la verja y más tarde echaron abajo la gran puerta de entrada. Irrumpieron dentro del templo, donde a poco se sentía la tremenda baraúnda y el ruido inconfundible que producía el destrozo de los altares, imágenes, enseres y confesionarios. Fueron profanadas las criptas donde se encontraban los restos del sacerdote Francisco Vega, fundador de la iglesia, de Ventura Terrado y otros protectores del templo. La calavera del sacerdote, pretendida en lo alto de un palo, fue paseada por la calle. La imagen de la Soledad de San Pablo, atribuida a Pedro de Mena y posteriormente a Fernando Ortiz, fue sacada y arrastrada por la calle Trinidad hasta que en el lecho del río Guadalmedina fue quemada. En una hora la destrucción del templo fue total. Casi al mismo tiempo que se asaltaba la iglesia de San Pablo, se producía el de la iglesia de la Aurora María en la ribera del río Guadalmedina, en la entrada de calle Mármoles. Allí tenía su sede la Hermandad de la Sentencia. Así, antes de que llegaran las turbas, algunos hermanos consiguieron esconder el trono con la imagen en una cochera en las inmediaciones del templo. Sin embargo, alguien vio la maniobra, y no tardaron los exaltados en situarse en las puertas de la mencionada cochera, pidiendo le fuera entregado, y en caso contrario le prenderían fuego a la casa. La puerta pues se abrió de la cochera y en ella entraron unos cuantos. Echaron la imagen de Jesús de la Sentencia en la hoguera que habían formado en la calle. Rociaron con gasolina el coro y los altares, prendiéndoles fuego. Poco más tarde, por ventanas y puertas salían densas columnas de humo.
mientras un grupo de jóvenes se unía a los asaltantes de la iglesia de San Pablo, al mismo tiempo otro grupo de unos 10 individuos se dirigió a la ermita de Zamarrilla, donde se veneraban María Santísima de la Amargura y Jesús del Santo Suplicio. En las crónicas de la época se extendió que la sacristana de la ermita, Dolores Fernández, había conseguido salvar a tiempo a la Virgen escondiéndola en un lugar seguro. Lamentablemente no fue así. Las imágenes fueron sacadas de la ermita siendo incendiadas en una hoguera que se formó en el lateral del edificio. 12 de mayo de 1931. 9 de la mañana, iglesia de San Patricio. En torno a las 9 de la mañana se produjo el asalto a la iglesia de San Patricio, ubicada en el barrio de Welling. A él se habían trasladado quienes habían previamente destruido el asilo de San Manuel. El templo se encontraba vacío, ya que la noche anterior se habían marchado su párroco Horacio Campos. A este templo le quisieron prender fuego, pero los vecinos de las casas contiguas a la iglesia, temerosos de las consecuencias que hubiera podido tener el fuego, lo evitaron. 12 de mayo de 1931. 10 de la mañana, iglesia de la Merced, segunda vez. Si bien a la 1 de la madrugada había sufrido el primer asalto, a pesar de la actitud valiente de su párroco Antonio Gavilán, desde las 8 de la mañana se congregaron varios grupos en la plaza. La iglesia de la Merced era uno de los principales templos de Málaga, teniendo su sede hermandades y cofradías como la Sangre, Descendimiento, Gitanos o Viñeros. Poseía una sola nave en forma de cruz y una notable portada. Las vidrieras a determinadas horas del día provocaban en el interior unos magníficos juegos de luz. Serían las 10 de la mañana cuando los nutridos y exaltados grupos situados en actitud amenazadora, situados frente a la iglesia de la Merced, lograron, después de 2 intentos fracasados, burlar la vigilancia del cordón de soldados que rodeaba este templo, penetrando en el interior después de romper las puertas. En ese momento comenzaron los saqueos y destrozos. Llegaron más guardias de seguridad que fueron apedreados. Estos, para defenderse, lanzaron varios disparos al aire. Del enfrentamiento resultaron diversos heridos, entre ellos un niño de 12 años. Los guardias tuvieron que replegarse hacia el cuartelillo situado en calle Álamos. Los exaltados lo siguieron intentando asaltar el cuartel para conseguir las armas. Afortunadamente no lo consiguieron. Así, la iglesia de la Merced y su valioso patrimonio quedaron totalmente desprotegidos. Al verse sin obstáculos, los grupos penetraron en el templo con teas de esparto y líquidos inflamables. Empezó el incendio por las habitaciones del párroco. Este fue llevado por un soldado y otras personas a una casa vecina entre injurias y amenazas. El saqueo fue completo, horrible y en extremo sacrílego. Se forman 2 hogueras inmensas, una en la plaza de la Merced, frente a la fachada de la iglesia. Allí fueron quemadas la mayoría de las imágenes que desde sus altares eran arrastradas por turbas frenéticas, y la otra hoguera se encendió en la explanada del Teatro Cervantes. El edificio ardió por varios lados. El incendio no pudo ser extinguido hasta las 2:30 de la madrugada del día 13, volviendo a reproducirse el día 17 en la zona de la sacristía. La iglesia de la Merced no se reconstruyó, permaneciendo en estado ruinoso en la emblemática plaza hasta 1963, como símbolo de lo que había sucedido en Málaga. 12 de mayo de 1931. 11 de la mañana, convento de las Carmelitas y convento de la Encarnación. En el convento de las Carmelitas o convento de San José se encontraba situado en el barrio de La Goleta y se dedicaban estas religiosas pertenecientes a la orden de las Carmelitas Descalzas a confeccionar relicarios.
A las 11:30 de la noche del día 11, las religiosas habían abandonado el convento tras recibir el aviso de los hechos que se estaban produciendo, refugiándose en una casa cercana y posteriormente en casas de familiares. A las 11 de la mañana del día 12 se produjo el asalto. En poco tiempo destrozaron muebles, imágenes y enseres, prendiéndoles fuego en el compás del propio convento. El convento de la Encarnación, perteneciente a la Orden de las Recoletas Bernardas del Cister, estaban al cargo de una casa de arrepentidas, situado entre las calles Álamos, Beatas y la Plaza del Teatro. Hoy se encuentran en el Atabal. En la madrugada del día 12 había sido desalojado. Hubo un primer intento de asalto a la 1 de la madrugada, pero desistieron al ver que las religiosas ya se habían marchado. A las 11 de la mañana volvieron y rompieron puertas, cristales y mobiliario. El asalto duró hasta las 11 de la mañana del día 13, por estar abierta la puerta de calle Beatas. Ese día prendieron fuego a las 21 imágenes de la iglesia, entre ellas algunas esculturas de gran valor. Los vecinos lograron apagar el fuego. Se había extendido el rumor durante la fatídica mañana del martes 12 de mayo de 1931 de que las organizaciones obreras habían convocado un paro para esa jornada. Así, sobre las 11 de la mañana, el paro, nunca convocado, se había extendido por la ciudad.